vamos al supermercado y vemos ahí toda la variedad de cepillos de dientes, ¿no? Y vemos ahí, y a veces hasta no sabemos qué escoger porque hay tantos colores y hay tantos tamaños, y las cerdas son más delgadas y más gruesas, y tienen la cabeza que se mueve y tienen todas esas cosas, y uno no sabe qué escoger. Pero la mentalidad es, bueno, mientras que escojas algo, todos los cepillos van a ser como que lo mismo, ¿no? Limpiar tus dientes. Esa es la mentalidad que algunas personas tienen acerca de la fe. Mientras que escojas alguna fe, todo va a ser más o menos lo mismo. Te va a ser una buena persona y te va a llevar al cielo. Equivocado si nosotros creemos lo que Dios dice a través de este libro, su palabra. Si creemos que vino Jesús como el Hijo de Dios, como el Logos, como el Verbo de vida, encarnado, como Dios hecho hombre para morir en una cruz por el pecado del mundo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Jesús era una expresión más de Dios, entonces Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz. Entonces, esta idea, esta noción de que la religión es como tratar de escoger al irte de compras por un cepillo de dientes, es algo que ya está hoy en el mundo. Muchos miles de personas tienen esta idea. Esta es la idea sobre la cual Satanás, el anticristo y el falso profeta van a cultivar, van a fundar esta religión mundial. Algunos tratan de identificar en el capítulo 17 que estudiamos la semana pasada una religión. Algunos dicen, esta es la iglesia tal, esta es la iglesia mormona, este es Islam, este es la iglesia católica, y tratan de identificar aquí a una iglesia. Pero en el capítulo 17 no vemos una sola religión, vemos un conglomerado de religiones, de muchas aguas, dice, de todo pueblo, lengua, nación, y es muy probable que se convierta en una sola religión, y es lo que va a hacer el falso profeta, el líder de este conglomerado de religiones, que va a decir esto mismo. Pero va mucho más allá que una sola religión. Aquí en el capítulo 17, en la gran tribulación, va mucho más allá que una sola fe. Y uno dice, bueno, vemos aquí un conglomerado de fe, pero ¿cómo relacionamos este movimiento ecuménico con el movimiento de una sola religión global que vemos en el capítulo 17? Es que es lo mismo, porque mira, a Satanás, con tal de que no adores a Dios, a Yahvé, a Jehová, a Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, a Jesús, con tal de que no adores a Dios, no le importa a quién adores, porque al fin del día, si no adoras a Dios, Satanás se va a llevar ese crédito, Satanás se va a llevar esa adoración. Entonces, con tal de que no adores a Dios, y es por eso que vemos que la gente es muy espiritual, es muy religiosa en el mundo, personas que no tienen ninguna conexión con el Dios vivo, pero tienen un aspecto en sus vidas de espiritualidad y de religiosidad, y podemos hablar de Dios todo el día con esas personas, pero apenas mencionas la palabra Jesús, apenas hablas acerca de Jesús, ya me viene con tu Jesús. ¿Y es por qué? ¿Por qué vemos esta actitud en el mundo? ¿Por qué vemos esta actitud en personas? ¿Por qué? Porque esas personas se han creído la mentira de Satanás, de que todos los caminos llevan al cielo. Eso es exactamente lo que va a pasar en la gran tribulación. Entonces, el juicio en el capítulo 17 sobre el aspecto religioso, y lo llamó Babilonia, esta mujer que estaba sentada sobre la bestia. Y vimos que en el juicio de Babilonia, este juicio se da a la mitad de la gran tribulación, donde de un momento a otro, el anticristo dice, ya no te necesito más, ahora todos me van a adorar a mí. Eso es lo que sucede en la abominación desoladora, en la mitad del punto medio de la gran tribulación, en donde el anticristo entra al templo de los judíos y se sienta y pone su imagen, y él dice, adoren.
En ese momento es lo que Dios describe como que los reyes van a quemarla con fuego, van a desecharla completamente, como vimos ahí en el capítulo 17, versículo 16. Los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera o a esta falsa religión, y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahora el capítulo 18 es el aspecto comercial de este mismo movimiento. Dijimos, ¿qué cosa era Babilonia? Era el fruto de la obra de Satanás en la tierra durante la gran tribulación. Ya vimos cómo Dios juzgó el aspecto religioso. Ahora vamos a ver este aspecto económico. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 18 del Apocalipsis. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz, con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Entonces comienza diciéndonos que vio otro ángel, y este es justamente un ángel de la misma condición y naturaleza del que vimos en el capítulo 17, que descendió del cielo con gran poder, dice, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel había estado tan recientemente, podrías decir, de una manera tan fresca, en la presencia de Dios, que al venir a la tierra, dice, alumbró con su gloria a un mundo lleno de tinieblas. Este ángel acababa de salir de la presencia de Dios para dar un mensaje. Me hace acordar a lo que sucedió con Moisés en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Él fue llamado por Dios para conversar con él en el monte Sinaí, y estaba ahí 40 días y 40 noches, y cuando descendió de ese monte con las tablas de la ley, su rostro brillaba, su rostro alumbraba, ¿no? Y la gente se maravillaba y se asombraba de ver a Moisés de esa manera, pero la gloria del rostro de Moisés comenzó a disminuir, comenzó a hacerse más tenue, y Moisés decidió ponerse un velo, porque no quería que la gente vea cómo la gloria disminuía. Y ¿sabes? Algo similar sucede con nosotros. Las personas se pueden dar cuenta cuando una persona pasa tiempo con Jesús. Las personas se pueden dar cuenta cuando alguien busca constantemente estar en la presencia del Señor, porque hay un brillo en el rostro de esa persona. Quizá no es una luz, no es un halo, no es un efecto especial, ni es un efecto artístico de Photoshop, pero es la conducta de esa persona, es el comportamiento, son las palabras, son la manera de presentarse de esa persona, es cómo esa persona es percibida, es vista, es algo que podamos darnos cuenta. Wow, esa persona tiene que haber pasado tiempo con Dios, porque esas características tan solo son de Dios. Mira la misericordia en esa persona, mira el amor de esa persona, mira la justicia, la rectitud, la santidad de esa persona. Esa persona tiene que haber estado pasando tiempo con Dios. Pero así como con Moisés, también nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pasamos tiempo con el Señor un día y salimos, nos sentimos como Superman o Superwoman, nos sentimos ahí, ya, vamos a conquistar el mundo, ¿no? Estamos pasando tiempo en la presencia del Señor y salimos súper entusiasmados, pero al día siguiente se nos complica un poco el día y hemos dormido tarde y nos hemos acostado muy tarde, estamos muy cansados y así pasa el día siguiente también. Que tengo examen y tengo que estudiar, que tengo trabajo, que los hijos estaban enfermos,
y comenzamos y pasó el día siguiente, y lo que en un momento fue la gloria en tu rostro, la gloria de Dios en tu comportamiento, en tu carácter, en tu conducta, de pronto comienza a amarse. Porque pusiste otras cosas primero. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces hacemos lo mismo que Moisés. Ponemos un velo para que la gente no vea la realidad de nuestra condición. Ponemos una máscara y ya hacemos que la gente no tenga una verdadera comunión con nosotros. La gente no puede ver nuestro verdadero rostro porque hemos puesto un velo, hemos puesto una barrera, hemos puesto una fachada. Y Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que seamos genuinos, que lo busquemos. Que la gracia que Dios nos da hoy no nos sirve para mañana. Debemos buscarla mañana también, y el día siguiente, y el día siguiente después de ese. Entonces, este ángel alumbró la tierra con su gloria, y esto es lo que nosotros debemos hacer, no con nuestra gloria, sino con la gloria de Dios. Esto es lo que Dios llama ser luz. Y eso es a lo que tú y yo, como iglesia, hemos sido llamados a hacer. Ok, ese ángel vino en el versículo 2 y dijo: ha caído la gran Babilonia. En esta frase vemos una repetición, ¿no? Ha caído. En la repetición hay un énfasis, hay una certeza, hay una seguridad, pero no solamente eso, sino que hay un aspecto doble, ¿no? Ha caído Babilonia una vez, y vimos en el aspecto religioso en el capítulo 17, y luego dice nuevamente ha caído, y esto es el aspecto comercial que vemos aquí en este capítulo, Babilonia. Y se ha hecho, mira, todo este aspecto comercial de Babilonia ante los ojos de la gente, del mundo, de los hombres que habitan durante la gran tribulación en la tierra, para ellos es un gran reino, es algo, wow, es un sistema económico increíble. Vamos a ver un poco más acerca de eso mientras que vemos los próximos versículos. Pero mira lo que Babilonia es, mira lo que este sistema comercial, económico y político es delante de los ojos de Dios. Dice: se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Desde la perspectiva de Dios, este sistema globalizado de Satanás, este comercio, esta corriente del mundo, delante de Dios es una guarida de demonios, es una cueva de aves inmundas, y esta palabra, esta frase es utilizada para nuevamente describir demonios. Entonces, espíritus inmundos, demonios, estamos hablando de lo mismo. Y básicamente lo que quiere decir ahí es que los demonios están cómodos allí. Habitación de demonios, guarida de espíritus inmundos y de aves inmundas. Los demonios están cómodos en Babilonia. ¿Por qué? Bueno, es que todos tenemos lugares en donde nos gusta estar, ¿no? Para algunos es el bosque. Cuando van con su familia, llegan, apenas entran y comienzan a oler los árboles y la naturaleza y el arroyo que está por ahí, escuchan y es como, qué increíble, y ese es el lugar donde estamos muy cómodos. Y para otros quizás es la playa, ¿no? Están ahí en la arena, en el mar y corriéndose solas y ese lugar es en donde están cómodos, ese es su lugar. Para otros es un centro comercial. Están ahí viendo todas las tiendas y todas las cosas y están pasando, y qué lindo, ¿no? Que están ahí cómodos. Para otros es una librería, una biblioteca, están pasando viendo los libros, y para esa persona no hay nada más rico que el olor de un libro nuevo, y es ahí donde están cómodos. Para otros es una tienda de deportes, para otros quizá es una tienda como Sodimac o Promar, ¿no? Estás ahí viendo todas las herramientas, sí, voy a comprar esa herramienta,
voy a hacer este proyecto en mi casa. Y todos tenemos lugares que nos hacen sentir cómodos, donde todas nuestras cosas favoritas están allí. Bueno, lo que Dios dice acerca de Babilonia es que todas las cosas favoritas de los demonios básicamente están ahí. Lujuria, avaricia, engaño, estafa, muerte. Los demonios están cómodos ahí en Babilonia. Puedes ver a los demonios ahí reclinados. Aquí estoy. En esta corriente del mundo. Esta corriente del mundo es lo que Jesús describió cuando Él hablaba acerca de justamente esta frase, el mundo. Fue en Juan 15, 18 y 19, donde Jesús dijo esto: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y aquí mira lo que dice Jesús: si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta frase es lo que Jesús usa para describir a toda esta corriente que aquí en el capítulo 18 llama Babilonia. Este imperio dictatorial, este movimiento comercial y económico gobernado y controlado por Satanás a través del anticristo. Ahora, esto trae una interesante aplicación a nuestra vida, porque debemos preguntarnos: ¿es la manera, la forma en como yo vivo el día de hoy que hace cómodo a Dios o a los demonios? Es que Satanás y los demonios están cómodos en la manera en cómo nosotros vivimos nuestra vida, entregándonos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros pecados, viviendo gobernados por nuestra carne. ¿Es que Satanás está a gusto con tu vida? ¿O es que Dios está a gusto con tu vida? ¿Es la manera en cómo vives que hace cómodo a Dios? Si Dios entrara en tu vida, si digamos que, si pongamos esta imagen, si tu vida, tu comportamiento, desde que te levantas hasta que te acuestas, si tu comportamiento es puesto como una habitación, si es representado como una casa, y Jesús viene a esa casa, ¿estaría cómodo? Si no estuviera cómodo, entonces eso significa que hay cosas en tu vida que necesitas cambiar. Hay cosas en tu vida que necesitas echar. Si cuando vienen invitados a tu casa, limpias tu casa y la dejas lo más hermosa posible, y sacas la basura y limpias los baños y pones todo en orden, ¿por qué no hacemos lo mismo con Dios en nuestra vida? Entonces, debemos vivir de tal manera que Dios se siente cómodo en nuestra manera de vivir. Tu vida debe ser de tal forma que a Dios le causa agrado. Entonces, esta es la perspectiva de Dios de este sistema comercial de Babilonia, la obra de Satanás a través del anticristo. Vamos a ver la descripción, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, aquí una pequeña descripción de lo que Babilonia es y lo que ha hecho. Dice que todas las naciones, y la palabra todas en griego significa todas.
Ese es un movimiento global. Todas las naciones han bebido de, dice, el vino del furor de su fornicación. Esa es una imagen muy fuerte, muy gráfica, de lo que Dios considera acerca de este movimiento comercial. Todas las naciones, dice, se han embriagado con esto. ¿Con qué? Dios lo llama fornicación. Fornicación. Y la palabra porneia, hemos escrito antes en el griego. Literalmente la palabra describe toda clase de actividad sexual fuera del plan de Dios para la sexualidad. Toda clase de actividad sexual fuera de lo que Dios ha establecido para el sexo, y esto es el matrimonio. Toda clase de acto sexual fuera del matrimonio es lo que describe esta palabra porneia. La imagen es muy gráfica porque Dios considera así de desagradable el pecado de este aspecto de Babilonia comercial. Es un engaño global que en última instancia busca atrapar, enrejar, encerrar las almas de los hombres. Han bebido el vino del furor de su fornicación. Vimos que esta palabra describe espiritualmente a una persona que ha sido infiel. Y esto es lo que Dios ve cuando una persona ha sido infiel a Dios, ha sido infiel al Señor. Fornicación espiritual, la semana pasada dijimos, es idolatría. Fornicación espiritual es idolatría. Pero dentro de esta idolatría, es más específicamente en este capítulo, se nos dice que aquí particularmente se refiere al materialismo. El materialismo. Es lo que Jesús dijo acerca de esto. Él dijo, ninguno puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y ciertamente, las riquezas y este movimiento comercial, este materialismo, es mucho más peligroso para los cristianos que quizá la misma fornicación espiritual o la idolatría, como la llamamos. ¿Por qué? La idolatría religiosa, quiero decir. Porque hay muchos cristianos celosos de no adorar imágenes, de no adorar a santos, de no adorar a la Virgen, de no adorar a todas estas. Hay muchos cristianos celosos por esas cosas, pero que no tienen el mismo celo cuando se trata de este ídolo, las riquezas. Y si no tenemos cuidado, seremos muy vulnerables a caer en esto. Entonces, al final del versículo 3 dice: los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Deleite es algo que te trae placer, es algo sumamente placentero. Y la potencia de sus deleites es increíble. Es la hipérbole del placer, es algo sumamente placentero. Y es básicamente lo que el mundo del día de hoy está buscando. ¿No es así? Placer. Eso es lo que está buscando el mundo. A través de una buena posición social, económica, a través de fiestas, a través de drogas, a través de sexo, a través de música, a través de cine, a través de películas, a través... Es lo que el mundo está buscando. Lo que el mundo está buscando. ¿Por qué? ¿Por qué es que el mundo
está tan ebrio con el vino del furor de los deleites de Babilonia, o sea, con este materialismo? ¿Por qué? Este entretenimiento. Porque lo que pasa cuando vamos al cine a ver una película, estamos ahí 2 horas y media sentados, no haciendo nada, pensando en cualquier otra realidad menos la mía, pensando en cualquier otra persona menos yo y mi condición delante de Dios. Y nos gusta tanto, ¿por qué? Porque somos distraídos. Porque hay personas que son adictas a una telenovela o una serie o al cine o estas cosas, y no es porque no podemos apreciar el arte, pero es porque muchas veces buscan esas cosas para distraer, para quitar sus ojos de su verdadera condición delante de Dios. ¿Por qué? Porque ver eso me causa placer, porque concentrarme en mi propia condición delante de Dios me causa mucho dolor. Y prefiero distraer mi mente, poner mi mente en blanco y sentarme como sonso delante de una pantalla para pensar en cualquier otra realidad menos la mía. Y lo mismo sucede solamente con el cine. En esencia sucede con cualquier otra cosa. Como hemos mencionado, drogas, alcohol, sexo, fiestas. Puedes tener ahí cualquier cosa en ese espacio blanco. Pero el problema es que esas cosas solamente nos distraen y solamente por un corto periodo de tiempo. Porque a la mañana siguiente o al día siguiente estás en el mismo lugar, si no peor del que estabas antes de ese momento de distracción. Y esa es la gran estafa, la estafa de Satanás. Entonces, a la luz de todo esto, mira el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Una voz del cielo, otra voz del cielo, y sin duda, esta es la voz de Dios. Salid de ella, dice, pueblo mío. Nadie más puede afirmar posesión sobre un pueblo sino Dios. Pueblo mío. ¿A quién está hablando? Estamos en medio de la gran tribulación. Está hablando a nosotros. Está hablando a nosotros. Porque si bien este sistema comercial no ha sido 100% instaurado en la tierra hoy, sin duda la fuerza que moverá ese movimiento, la fuerza que manejará ese movimiento, ya está en acción el día de hoy. Cuando llama Babilonia a este movimiento, no está refiriéndose al antiguo imperio, al antiguo reino de Babilonia, pero está hablando acerca de las fuerzas que llevaban y empujaban ese reino. Y esas mismas fuerzas están en acción el día de hoy. Porque Dios nos dice a nosotros, esta es una palabra para ti y para mí. Dios dice: sal de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Es una advertencia de parte de Dios: sal de ahí. Es una advertencia que es vociferada a través de toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sal de ahí. No es un lugar físico, pero es tu corazón. Hay algunas personas que han entregado su corazón a Babilonia. Y Dios dice: no, sal de ahí. No seas partícipe de sus pecados. En el Nuevo Testamento Pablo lo pone de esta manera:
Pablo dice, ¿qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? O la luz con las tinieblas, o Cristo con Belial. No os unáis en yugo desigual con los no creyentes. Y sabes que cuando se trata de esto, es escoger mi palabra con cuidado, pero es triste ver cómo personas que se dicen creyentes comienzan a preguntar, pero, ok, ¿y qué tengo que dejar porque soy cristiano? ¿Qué tengo que dejar porque ahora soy cristiano y sé que conozco a Dios? Y entonces, ¿qué tengo que dejar? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Puedo seguir yendo a fiestas? ¿Puedo seguir tomando? ¿Puedo seguir fumando? ¿Puedo seguir teniendo relaciones sexuales fuera ilícitas? ¿Puedo seguir? ¿Y qué no puedo seguir? Tengo que dejar. Ahora tengo que dejar esto porque soy cristiano. Wow, si tú piensas así, déjame decir que estás perdido en el desierto. No tienes ninguna perspectiva de lo que Dios ha hecho contigo. Santidad. La clave de la santidad es entender de qué se trata esa palabra. Santidad significa separado, ser separado. Una persona santa, literalmente lo que significa esa palabra es una persona separada. Pero muchas personas hacen énfasis en ser separadas de algo. Tengo que ser separado del mundo. Entonces Manuel lo que nos está diciendo es que debemos irnos todos a vivir juntitos en un monasterio. No, ya han intentado eso por años y no ha funcionado muy bien. La clave de la santidad es entender que somos separados no solamente de alguien, pero separados para alguien. Separados para Dios. Separados para aquel que nos ha amado tanto, que nos ha dado tanto, que nos ha prometido tanto, tan solo porque nos ama. Tú puedes imaginarte a Jesús diciéndole a Dios, ¿qué tengo que dejar para que...? No, Jesús fue a la cruz y lo consideró como algo de lo que gozarse, lo que regocijarse. Jesús se despojó a sí mismo. Jesús dejó absolutamente todo. Jesús lo tenía todo en el cielo. Absolutamente todo. Pero decidió dejarlo momentáneamente para venir a esta bola de tierra, para morir por una sarta de gusanos como tú y conmigo. Vivir en un hogar humilde, sometido al sufrimiento, sometido a las tentaciones a las que nosotros somos sometidos, aunque sin pecado. ¿Para qué? Ir a una cruz, dejarlo todo estando en condición de Dios. Dice el libro de Filipenses que él no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró de eso, lo dejó, se humilló. ¿Por qué? Por ti. Por ti, para darte a ti vida eterna, para darte a ti la oportunidad de pasar la eternidad, cuando tu tiempo aquí en la tierra termine, pasar la eternidad en el cielo con Él, para que no tengas que ir al infierno por tus pecados. Eso es lo que ha hecho Dios por ti. Nosotros decimos, ¿ahora qué tengo que dejar de hacer porque soy cristiano? Es triste, es patético. Si entendemos cuánto nos ama Dios, entendemos quién es Dios, el que nos ama, entenderemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Y cuando Dios nos dice, no hagas esto, nosotros entenderemos que eso significa que Dios quiere guardarnos de un sufrimiento innecesario. Sal de ahí, dice a su pueblo mío. Fíjate, esto es increíble. El Señor dice en el versículo 4, sal de ella, pueblo mío. ¿Saben qué es lo triste? Que muchas personas se quedan ahí. Dios dice, no hagas esto.
Y uno se queda ahí. Ay, Dios me ha dicho que no puedo convivir con mi pareja. No estamos casados, pero Dios me ha dicho que no puedo convivir. Y muchos se quedan ahí. Pero fíjate lo que Dios le dice después a estas personas: sal de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus planes. ¿Te das cuenta? Dios está diciendo, si te quedas ahí, eventualmente vas a participar de sus pecados, así no lo quieras. Y si participas de sus pecados, aunque así no lo quieras, al inicio por lo menos, vas a recibir sus plagas. Vas a ser atormentado. Es lo que Dios dice acerca del pecado. Deja el pecado y nosotros, ay, tengo que dejar porque soy cristiano. Ya no puedo ir a fiestas, ya no puedo ir a discotecas. No, si continúas haciendo esas cosas, si continúas en un estilo de vida que deshonra a Dios, al final no solamente vas a deshonrar a Dios, sino que vas a destruir tu vida y la de lo que te rodea. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso porque te ama. En el versículo 5, Dios nos explica la razón por la que Él juzga a este aspecto de Babilonia. Porque dice, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dos cosas. Y el lenguaje es muy sugestivo de lo que sucedió con la antigua Babilonia. Sus pecados han llegado hasta el cielo, mucho como lo que fue la Torre de Babel. Ellos que estaban haciendo a través de la Torre de Babel, estaban tratando de llegar al cielo. Aquí dice, sus pecados han llegado al cielo y Dios se ha acordado, dice, de sus maldades, de sus iniquidades. Esto es terrible. ¿Por qué? Es terrible saber que Dios se acuerda de las maldades de las personas. Todo lo que una persona ha cometido, todo pecado, por mínimo o gigantesco que sea, Dios lo tiene todo registrado. Y cuando lleguemos todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, ante el juicio delante de nuestro Creador, Dios va a agarrar el USB con el registro de tu vida y lo va a poner en la pantalla gigante y te va a mostrar. No, Señor, pero a veces nos gusta poner excusas cuando pecamos. No, Señor, pero es que, pero. Ahí está. Yo te vi, yo me acuerdo, yo lo tengo registrado. Hay un libro, hay un USB. Pero sabes, esas son las malas noticias. Que Dios se acuerda del pecado de todos ser humanos. Pero en el libro de Hebreos encontramos una gloriosa verdad. Y es esta: que si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Él, a través del sacrificio de Jesús, de la muerte sustitutoria que yo y tú debíamos pagar en vez de Jesús, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, Dios no se acuerda más de nuestros pecados. El libro de Colosenses nos explica que había un acta, un decreto, un documento que era contrario a nosotros, este documento que tenía todos nuestros pecados registrados en él. Y dice que este documento, en la cruz de Jesús dice que crucificó o clavó esta acta de decretos allí en la cruz, haciéndola efectivamente nula. El libro de Hebreos, como decía, dice que Dios no se acuerda más de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, si estamos en Jesús. Si nos hemos arrepentido, si hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y esta es la verdad gloriosa del Evangelio. Y cuando estemos en ese juicio final, como te decía, creyentes y no creyentes, que Dios ponga el DVD de tu vida, de pronto va a venir Jesús y va a decir, todo eso es cierto. ¿Pero sabes qué? Yo pagué por cada uno de esos pecados. Así que, Señor, ¿podrías por favor poner control?
Para los que no manejan mucho computación, esto significa borrar ese registro. Borrar ese registro, Dios lo hace. Y Dios lo ha hecho con todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. Dios no se acuerda más de tus iniquidades. Él las ha olvidado, y no las ha olvidado como nosotros olvidamos. Nosotros olvidamos para que la próxima vez que la persona nos ofende le sacamos el cargo, pero sí. No, Dios no se olvida, si Dios se olvida por completo. Dice que Él entierra nuestros pecados en las partes más profundas del mar, no se acuerda nunca más. Que así de lejos está el oriente del occidente, así están nuestros pecados de nosotros, lejos de nosotros, porque Dios nos ha perdonado cada uno de esos pecados a través de Jesús. Si es que has puesto tu fe en Él, si es que has reconocido tu verdadera condición delante de Él. Y vas a tener la oportunidad para hacer justamente eso al final del estudio. Pero debemos seguir, y el versículo 6 dice: dale a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle también a ella el doble. Entonces básicamente Dios está haciendo una retribución, ¿no? Una retribución de lo que ha hecho esta corriente comercial de Babilonia. Ahora, lo interesante es que en el Antiguo Testamento la restitución doble era requerida del ladrón. Si un ladrón era encontrado en su delito, el ladrón tendría que devolver el doble de lo que había robado. Y eso es lo que podemos ver aquí, es que Dios está juzgando a este aspecto comercial y Dios va a pagarle el doble, ¿no? de lo que esta persona o este sistema ha hecho, ¿no? Y la idea detrás de todo esto es que vemos una estafa, ¿no? un delito. Ha sido un ladrón este sistema comercial que ha quitado no solamente cosas, ni cosas materiales de las personas, sino que ha quitado su fe, ha quitado su esperanza, ha quitado todo. Versículo 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Parte de las cosas por las cuales Dios juzga a este aspecto comercial de Babilonia es por esta actitud de vanagloria y orgullo. Yo estoy sentada como reina, dice Babilonia, no soy viuda y no tendré llanto. No voy a tener sufrimiento. ¿Por qué? Porque mira todo lo que tengo. Pero sabes, en el capítulo 17 Dios se refería acerca de esta misma mujer simbólica, Babilonia, como una ramera, como una persona completamente desventurada. Pero esa es la perspectiva desde el punto de vista de Babilonia. Yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Versículo 8: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces aquí vemos el juicio rápido de Dios a este sistema económico. Aquí justamente lo que hace, cuando las personas están involucradas en esto, cuando esta es la mentalidad de las personas, y están, cuando el materialismo, cuando las riquezas, cuando el símbolo, ¿no? El símbolo de dólar o euro o sol, es el Dios de esas personas, justamente es lo que sucede, esta ceguera espiritual. Quiero que sepas que lo que dice la Biblia acerca del dinero no es que el dinero es malo. Tener dinero no es malo. El amor al dinero es malo. Tener dinero no es malo, pero amarlo y hacerlo nuestro Dios y el que nos gobierna, eso es malo. Podrías decir que el dinero es un buen siervo, pero un mal amo. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Jesús habló mucho acerca del dinero. El Nuevo Testamento, en la Biblia, habla mucho acerca del dinero. Jesús dijo: no hagas tesoros en esta tierra. ¿Por qué? Porque
porque allí donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Ahí va a estar tu corazón y quizás las partes más íntimas de las personas, hombres y mujeres, están ligadas a esas cosas a las que dedicamos nuestro tiempo, nuestra atención. Ese es nuestro tesoro y para muchas personas ese es el dinero. Esto me hace acordar algo que sucedió hace poco más de 20 años. Estaba leyendo hace poco un artículo acerca de esto, aquí en el Perú. Una persona que creó una empresa, era Carlos Madrid. Creó una empresa para poder proveer asesoramiento a empresas y cosas, pero prácticamente comenzó a hacer una banca paralela. No era un banco, su empresa se llamaba Glide. Y muchos de ustedes están mucho más familiarizados que yo con esta historia, pero creó esta empresa y comenzó a ofrecer a la gente una capacidad de ahorro. Si la gente invertía su dinero, su capital en esta empresa y lo dejaba ahí, él prometía tasas de intereses exuberantes y todo porque no era una empresa bancaria, no era una empresa financiera. Entonces no tenía que rendir cuentas a la SBS, no tenía que rendirle cuentas a nadie. Y entonces la gente comenzó a invertir poco a poco y comenzó a tener más clientes y más clientes, y la gente comenzó a ver los dividendos de sus ahorros y comenzó a pasarse la voz, y la gente comenzó a invertir más y más y más y más, hasta que Clay llegó a manejar el 40% de la liquidez del Perú. Más de 600 millones de dólares. Con un montón de clientes. Pero lo que pasó por algún tiempo es que tuvo tantos clientes y la promesa de interés era tan alta, en un momento se dio cuenta de que no podía pagar esos intereses a todo el mundo. Y como no tenía que rendir cuentas a nadie, todo esto era una empresa hasta cierto punto fraudulenta y fue intervenida por el Estado al cambio de década, en los 90, y fue encontrado solamente el 5% de todo el dinero que había sido invertido por tantas familias y tantas personas. Solamente el 5% fue encontrado y devuelto. El resto, hasta el día de hoy, no ha sido encontrado ni devuelto. Y eso fue un golpe muy duro para muchas personas, para muchas familias. Durante esos años hubo una ola de suicidios. Personas que de pronto todo su capital estaba, ya no había, se había esfumado, ya no hay más. Personas perdieron esperanza de vida. Personas dijeron: ya no soy nadie, ya no soy nada, ya no tengo nada. Y muchos se suicidaron. Esto fue muy triste y mucho como lo que va a suceder aquí en la gran tribulación. Es una prueba pequeñita, una imagen pequeñita, un símbolo pequeño de lo que va a suceder. Ha sucedido en nuestro país, va a suceder en el mundo entero, en la gran tribulación. Pensando en todo esto, necesitamos aclarar algunas cosas. Fue Jesús el que dijo en los evangelios que nos debemos guardar de toda avaricia. Fue Jesús en Lucas 12:15 que dijo esto: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto lo dijo Jesús y es tan importante que es necesario repetirlo. Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Personas se quitaron la vida porque pensaron que su valor como ser humano había desaparecido con su capital en los años 90. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos dice
desde siempre y hoy día también, que tu valor como ser humano no está en las cosas que tú tienes. Lo que tienes o no tienes no te hace a ti tener más o menos valor. Si tú pones tu fe en Jesús, te darás cuenta que Él te ama tanto, que para Dios tienes tanto valor, y te dice aquí, no es por lo que tú tienes. De hecho, nadie puede darle nada a Dios que Él necesite. Nuestro amor es a veces poco cuestionable a veces, porque amamos a las personas que nos pueden amar de vuelta. Amamos a las personas que pueden hacer algo por nosotros. Nosotros hacemos algo por alguien para que en algún momento nos devuelvan el favor, si somos honestos con nosotros mismos. Pero nosotros no podemos hacer nada por Dios que Él necesite. Dios jamás va a necesitar un favor de nosotros. Y si lo necesitara, no nos pediría a nosotros. Él es Dios. Pero Dios nos ha amado tanto que nosotros, no siendo capaces de darle ni siquiera un granito de arena, nada que Él necesite, Él nos ha dado todo, absolutamente todo. Él nos ha dado todo. ¿Sabías que en este pacto, en este trato, tú tienes la mejor parte? Dios no se ha ganado la lotería con nosotros. Sí. No sé si hay algunas personas que piensan así, Dios, conmigo, por favor, yo puedo ser usado en tantas cosas, Señor, yo lo he estudiado aquí y tengo todo. Dios lo ve como un... No, nosotros nos hemos ganado la lotería con Dios, porque nosotros tenemos la mejor parte del trato. Tu valor no está en las cosas que tú posees. Y Jesús seguía diciendo ahí en ese mismo pasaje de Lucas 12, dijo esto. Había una parábola. Jesús hablaba acerca de esto. Dice que había un hombre rico que había producido mucho. Y él, al ver todo lo que había producido su trabajo, dijo, ¿qué voy a hacer? Porque ya no tengo ni dónde guardar todo lo que he producido. Ya sé, dijo, voy a derribar mis graneros y voy a edificar un granero más grande y ahí voy a poner todos mis frutos y mis bienes y voy a vivir feliz por siempre. Voy a decirle a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, así que repósate, come, bebe y regocija. Una palabra para los que se jubilan. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Gente que se pasa la vida entera tratando de hacer negocios y generar mucho producto, muchas ganancias, y lo hacen. Personas que tienen grandes empresas y son muy exitosos, y eso no es malo, pero ese hombre, Dios lo llamó necio. ¿Por qué? Porque había dedicado toda su vida para guardar y amasar estas ganancias para él mismo. Voy a hacer mi granero más grande y voy a tener todas mis cosas para mí. Dios le dice, necio, esta noche tu alma va a ser requerida. Tu día no va a terminar, va a ser el fin de tu vida ahora. Y todo lo que has ganado, ¿sabes? No te lo vas a poder llevar contigo. ¿De quién va a ser? ¿Sabes lo que pasa, iglesia? Escucha. Lo que pasa muchas veces en estos casos, la vida continúa, las personas envejecen, fallecen, y todas sus ganancias terminan siendo la maldición y la destrucción de sus hijos y sus nietos. Porque nunca dejó un testamento, porque nunca se supo de quién era, y al final los hermanos se terminaron sacando los ojos y terminaron en denuncias porque querían la herencia. Y las familias se destruyen por lo que un hombre hizo, buscó hacer toda su vida. No caigas en ese engaño.
Entonces que todos los cristianos debemos ser pobrecitos por irnos de hambre. No. Si Dios te ha dado talento para los negocios, ejercítalo, hazlo, sé exitoso. Si Dios pone esa puerta en tu camino, haz todo lo que tienes, sé el mejor trabajador en tu trabajo, en tu ambiente laboral, sé el número uno. Pero con todo lo que ganas, honra a Dios y pelea en contra del diablo. Lo que el diablo quiere es que todo lo que tú ganas te lo quedes tú. ¿Por qué? Porque como aquí en la parábola al final, tú algún día ya no vas a estar y todo lo que tú has ganado no va a servir para nada, más que para la destrucción. No, Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín corroe, ni las minas, no hay ladrones que hacen daño a esos tesoros. No, dice, haz tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos hacer los tesoros en el cielo? Invirtiendo nuestros recursos. Y por recursos quiero decir tiempo, energía, dinero, etcétera, cualquier otra cosa que Dios pueda poner en tu vida como un recurso para su reino, para sus propósitos. Eso hace que tú puedas hacer tesoros en el cielo. La única manera de hacer verdaderas ganancias es a través de la generosidad, a través de tus buenas obras de justicia. La única manera. Jesús también dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si va a perder su alma? Fíjate cómo termina Babilonia en el versículo 8. Dice, en un solo día vendrán su plaga, muerte y llanto, hambre. En un solo día. Más adelante dice, en una sola hora. En una sola hora. Y esto es lo que sucederá con Babilonia, lo mismo que sucedió con Babilonia antigua. El fin de la nueva Babilonia va a ser muy similar al fin de la antigua Babilonia. ¿Cómo así? En Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 es ahí donde el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, fue rey después de Nabucodonosor en Babilonia. Y él se levantó y no se acordó de todo lo que Dios había hecho con su padre Nabucodonosor y cómo él había sido humillado, había reconocido al Dios de los cielos. Y él dijo, todo eso esa es la fe de mi padre y no tengo nada que ver con eso. Y comenzó a hacer, y dice que hizo una fiesta, hizo una gran celebración y invitó a mucha gente a su palacio y se acordó, oye, ¿verdad que habíamos capturado a los judíos, habíamos traído sus copas de oro? Vamos a traer sus vasos, los vasos de los judíos que encontramos ahí en su ciudad. Y vamos a tomar, vamos a emborracharnos con las copas de los judíos. Es algo así como si alguien entrara a robar a la iglesia y se llevara los vasos de la comunión y dice, vamos a usar los vasos de la comunión para emborracharnos, ¿no? Pero va a tener que usar un montón, pero algo así es lo que hizo Belsasar y comenzó a emborracharse, y de pronto en medio de toda la fiesta y la juerga y todo lo que estaba pasando, es decir, que una mano apareció en la pared y que de una manera milagrosa comenzó a escribir en la pared y todo, se asustaron. Y Belsasar comenzó a llamar a los adivinos del reino, ¿qué es esto? Explícame qué es lo que ha pasado. Y nadie podía decir qué cosa era lo que había escrito esta mano, hasta que vino Daniel. Y llamó a Daniel y le dijo, dime qué cosa es esto, y yo te voy a dar hasta una tercera parte de mi reino, ¿no? Yo te voy a dar todo, tú dime solamente qué cosa es. Y Daniel le dice, ¿sabes? Quédate con tu reino, no me interesa, pero sí te voy a decir lo que Dios ha dicho a través de esto. Y le dijo, mira, tú has sido examinado y has sido encontrado en escasez. Y Daniel le dijo lo que significaba esa frase, ha sido puesto en la balanza, ha sido juzgado, sopesado, ha sido encontrado escaso, falso. Y Daniel le dijo, porque en esta misma hora, en una misma hora, tu reino va a ser destruido. Y Belsasar dijo, una sola hora, por favor, si yo soy el rey de Babilonia. Y comenzó y siguió su fiesta, ¿no? Y esa misma noche
ejército de los medo-persas estaba acampando en una emboscada. Y mientras todos estaban borrachos, entraron, mataron a todos. Y en una sola hora, en una sola noche, el imperio de Babilonia desapareció. Comenzaron a reinar los medo-persas. En una sola noche. De la misma manera, al final de la gran tribulación, en un solo día, dice, vendrán sus plagas, muerte y llanto. Vamos a leer la última parte un poco más rápido porque no necesita mucha explicación. Mira lo que dice el versículo 9. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, preparándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora, dice allí, vino tu juicio. Este es el lamento de los reyes, esto es el lamento de los gobernantes, ¿no? de la tierra, y se lamentaron porque esto sucedió tan rápido, el colapso, la bancarrota de Babilonia sucede tan rápido. Luego vemos el lamento de los mercaderes, versículo 11, los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, cena, escarlata, toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, de especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Todas estas cosas vale la pena mencionar. Son lujos, no son necesidades. Todos estos objetos son objetos de lujo, no son necesidades primarias y básicas. Entonces aquí vemos piedras preciosas, metales preciosos. Estamos hablando de liquidez, estamos hablando de dinero, de economía. Luego estamos hablando de objetos para construcción de edificios lujosos, marfil, madera preciosa, cobre, hierro, mármol. Estamos hablando de edificaciones increíbles. Luego 13 dice canela, especies aromáticas. Estamos hablando de perfumes, de olores. Es curioso, ¿no? El nombre de los perfumes el día de hoy. Veneno. No sé, ¿no? Anticristo, falta uno que se llama, ¿no? Es chistoso. Pero perfumes y todas estas cosas. Y luego dice vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas. Hablan de comercio, ¿no? Caballos y carros. Y fíjate al final del versículo 13, esclavos, dice almas de hombres. Aquí quería mencionar que parte del comercio de Babilonia va a tener algo que ver con la trata de personas, con el tráfico humano. Dice aquí, esclavos y almas de hombres. Es curioso. Eso sí sucede el día de hoy. Pero en Babilonia, en ese tiempo, la gran tribulación va a ser más prevalente. El tráfico humano, y una de las grandes fuerzas que mueve esta trata de personas es la prostitución y la pornografía. Niñas que son raptadas o capturadas para ser llevadas es terrible, y eso es lo que va a estar sucediendo con más intensidad durante la gran tribulación. La trata de personas. Toda esa es la corriente del mundo. Cuando decimos Babilonia y el aspecto comercial de ella, eso es lo que estamos diciendo. Todas estas cosas, el entretenimiento, todo esto que estamos viendo que glorifica y exalta la maldad, está en una opuesta, completa rebelión en contra de Dios. 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Qué versículo, ¿verdad? Lo que ha codiciado tu alma ya no está y nunca más lo vas a hallar.
15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, que estaba adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros, todos los que trabajaban en el mar, se pararon lejos. Este es el lamento de los trabajadores. Versículo 18: y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Este es el lamento, o la reacción de las diferentes clases de personas en la gran tribulación al ver la destrucción de el colapso de este sistema económico del anticristo al final de la gran tribulación. Versículo 20: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. 21: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo con el mismo ímpetu: será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, y de músicos, y de flautistas, y trompeteros, no se oirá más en ti, dice el versículo 22. No más música, no más de esta clase de entretenimiento. Sigue diciendo: y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni de ruido de molino se oirá más en ti. No más comercio. 23: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. No más lujuria, no más diversión, no más nada de entretenimiento, estas cosas, porque el versículo 23 sigue diciendo: tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Los grandes de la tierra, fíjate, no los grandes de Dios, los grandes de la tierra fueron tus mercaderes. Los magnates, podríamos decir. Dice: pero fueron engañadas todas las naciones. ¿Por qué? Por tus hechicerías. Hechicerías, fíjate, esa palabra es fuerte. Que la palabra original, en griego, la palabra farmaquía, donde tenemos esa palabra farmacia. Farmaquía significa literalmente administrar drogas. Administrar drogas. Que es traducido aquí como hechicería. Y lo cierto es que muchas de estas prácticas del ocultismo están muy relacionadas al consumo de drogas. En esta nueva era, ¿no? Una práctica del ocultismo y de todas estas cosas está muy relacionada con el consumo de drogas. Una persona no llega a ser un satánico, ¿no? Haciendo un sacrificio en su casa con el pollo, ¿no? Matándolo ahí en un pentagrama en su cocina. Una persona no llega a ese nivel de la noche a la mañana. A través de estamos consumiendo sustancias y hongos y drogas y cosas que nos hacen alucinar, y las personas comienzan a mira, esa plata, ¿no? Y comienzan a ver colores y de pronto comienzas a ser distorsionado tu manera de pensar. Consumo de drogas, la administración de drogas, dice que va a ser más prevalente durante la gran tribulación. Puedes esperar un incremento en el tráfico de drogas, cada vez más popular la legalización de la marihuana. Hay muchas personas, la marihuana, no, pero es natural, pero Dios la ha creado, y tratan de justificar el consumo de marihuana, algunas personas, hasta algunos cristianos, alegando que es natural, que Dios la ha creado. Dios también ha creado el plutonio y el iridio, que nadie se lo mete por la nariz.
Dios también ha creado el mercurio. Y nadie lo bebe, no voluntariamente. Así que eso es natural, por favor. Por medio de tus hechicerías, tu farmaquía, tu administración de drogas, el ocultismo, todas estas cosas fueron engañadas todas las naciones. 24, el último versículo: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Quizá la razón más prevalente por la cual Dios juzga este sistema económico es por su persecución del pueblo de Dios. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Y mira al final del versículo: todos los que han sido muertos en la tierra. Es por esto que no podemos decir que esta Babilonia comercial es una ciudad, porque ninguna ciudad es responsable por la muerte de todas las personas. Ninguna sola ciudad es responsable por la muerte de todas las personas en la tierra. Entonces esto es un sistema, es un comercio, es algo que va a suceder globalizado, y Dios lo está juzgando aquí rápidamente. ¿Cuándo va a suceder este juicio? Al final de la gran tribulación. El juicio del aspecto religioso de Babilonia será en la mitad de la gran tribulación, y el juicio del aspecto comercial de Babilonia será al final de la gran tribulación. ¿En qué nos vamos? Fue primera de Juan 2:15, donde Juan dijo: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es Proverbios 23:5, donde dice: apenas logras poner los ojos en las riquezas, y cuando éstas ya desaparecen. Es como si se le salieran alas de águila y se desaparecen volando por el cielo. ¿Qué nos vamos? Esta mañana examina tu corazón. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Está en las riquezas de este mundo?